Inicia la sesión y se pide a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que integran la 62ª legislatura y, hecho lo anterior, informe de su resultado. Diputada Erendira Olimpia Cova Brindis, presente. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuateconzi Cuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Presente. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Presente. Diputada Itzuri Fernanda Sandoval Vega. Se encuentra la mayoría de los diputados de la 62ª legislatura, diputado presidente. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión y por lo tanto se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados Nahum Atonal Ortiz solicita permiso y la presidencia se lo concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Orden del día. Número 1. Lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 4 de mayo de 2017. Número 2. Lectura de la propuesta con proyecto de acuerdo por el que se deja sin efecto la convocatoria publicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado el 26 de julio del año 2015, así como las bases y fases desarrolladas y todas aquellas actuaciones realizadas por las comisiones de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, así como los acuerdos aprobados por el Pleno de esta soberanía inherentes a la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, que presenta la Junta de Coordinación y Concertación Política. 3. Primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 12 de junio de 2017 al 11 de junio de 2021, que presentan las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos. 4. Elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso correspondiente al primer año de ejercicio legal de la 62ª legislatura, comprendido del 16 de mayo al 31 de julio de 2017. 5. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y 6. Asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día y quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 21 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por unanimidad.
Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la secretaria proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura de la acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo del 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Dulce María Mastranzo Corona, y quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa resultado de la votación, 20 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos y en consecuencia se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de mayo de 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política proceda a dar lectura a la propuesta con proyecto de acuerdo por el que se dejan sin efecto a la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 26 de junio del año 2015, así como las bases y fases desarrolladas y todas aquellas actuaciones realizadas por las comisiones de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, así como los acuerdos aprobados en el Pleno de esta soberanía inherentes a la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma. Aprovecho el espacio para darle la bienvenida y agradecer su presencia a los alumnos del segundo semestre de la licenciatura en Criminología de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como a la licenciada Iris García, quien los acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tomando en consideración que no existe impedimento legal alguno para elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, para el periodo comprendido del 12 de junio del presente año al 11 de junio del año 2021, la Junta de Coordinación y Concertación Política del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en relación con los diversos 63 y 68 fracciones primera y 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 34 fracción primera del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se permite presentar al Pleno de esta soberanía un proyecto de acuerdo a través del cual se propone el inicio de los trabajos legislativos para proceder a la elección de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tal finalidad con base en los siguientes. Resultandos. Primero, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 96 y párrafo 5 y 6 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 8, 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que mandata la expedición de una convocatoria. Segundo, que el artículo 54 en su fracción 28ª de la Constitución Política del Estado faculta al Congreso del Estado elegir a los miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
disposición que se define también en el precepto constitucional citado en el punto que antecede. Tercero, que el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en su párrafo sexto, nos señala lo siguiente: la elección del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley. Cuarto, que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuyo texto vigente a la letra dice: la legislatura del Congreso, o bien la comisión permanente en su caso, a través de las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, así como la de derechos humanos, convocarán abiertamente a todas aquellas personas que estén interesadas y reúnan los requisitos del artículo anterior, a efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen en la selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia en el cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes. Las autoridades y particulares a quienes se requieran información al respecto deberán proporcionarla de inmediato. De no hacerlo así, la legislatura, por conducto de sus instancias de gobierno, podrá solicitar a la autoridad competente se imponga a los omisos, si son del ámbito local, algunas medidas de apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado aplicado de forma supletoria. La convocatoria se expedirá cuando menos con un mes de anticipación a la elección y será debidamente publicada en los periódicos oficiales de Gobierno del Estado y los de mayor circulación. Quinto, la 60ª legislatura del Congreso del Estado eligió como consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 4 de agosto de 2011 al 3 de agosto de 2015 a los ciudadanos Alan Hernández Sánchez, Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán Cuautle, Fernando Jorge Secua, y como presidente del organismo constitucional autónomo a Francisco Miscuatl Antonio, quienes tomaron protesta e iniciaron de inmediato el ejercicio de sus funciones, como se determina en el mismo que fue publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado mediante el decreto número 33, segunda época, tomo 61, número extraordinario, de fecha 9 de agosto del año 2011. Por tanto, en el asunto que nos ocupa, se trata de expedir la convocatoria correspondiente a efecto de invitar a las personas que tengan interés en participar como aspirantes e integrantes del Consejo Consultivo del carácter honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y aspirantes para presidente de la misma, previo al cumplimiento de los requisitos y procedimiento establecido en la ley de la materia. Sexto, como se observa en el texto del artículo 54, fracción 28ª de la Constitución Política del Estado y en el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la existencia de un Consejo Consultivo de carácter honorífico integrado por 4 miembros, designados por la mayoría de los diputados presentes en consecuencia, en cumplimiento a este precepto legal se expedirá la respectiva convocatoria, sin soslayar que el presidente de la mencionada comisión será electo por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso, como así lo determina el artículo 96, párrafo 3 de la Constitución Política del Estado y el relacionado artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Séptimo, en fecha 31 de julio del año 2015, la 61 legislatura aprobó un acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 5 de agosto del mismo, mediante el cual se extendió de forma implícita la prórroga en el cargo de presidente e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos hasta en tanto en cuanto el Congreso resuelva lo conducente. Octavo, la aspirante a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alma Karina Cuevas Fernández, promovió un juicio de protección constitucional ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, radicado bajo el número de expediente 4/2016, mismo que el día 16 de febrero del presente año acordaron el sobreseguimiento, en razón de que la actora se desistió. Noveno, el día 7 de octubre del año próximo pasado se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado un acuerdo a través del que se acepta la renuncia presentada por Francisco Miscuatl Antonio al cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a partir del primer día del mes de octubre del mismo año,
En el mismo acuerdo se manifestó que el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sería asumido por quien ocupa el cargo de primer visitador. Con los antecedentes narrados se emiten los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, el artículo 96, párrafos quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece la forma que se ha de elegir al presidente, el presidente e integrantes del Consejo Consultivo, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Por lo tanto, la facultad atribuida al Congreso del Estado es para designar al presidente y a los integrantes del Consejo Consultivo, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y para ello se debe realizar conforme el procedimiento señalado en nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los Principios de París. Para tal efecto, en el procedimiento que inician las comisiones, las organizaciones de la sociedad civil tendrán en todo momento la participación que le atribuye a este Congreso. Tercero, lo relativo a la designación del presidente y de los integrantes del Consejo Consultivo, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han sido conferidas al Congreso del Estado como soberanas y exclusivas. Por lo tanto, se deberá seguir el procedimiento establecido para ello, obviamente con la participación de las organizaciones y asociaciones civiles, en la medida que establezca la convocatoria y en su caso les brinden las comisiones y el mismo Poder Legislativo. Por lo tanto, el procedimiento que se inicie deberá ser apegado a derecho, fundado y motivado en sus acuerdos y resoluciones. Cuarto, debido a las múltiples críticas realizadas por la sociedad al procedimiento efectuado por la 61ª legislatura, la doble entrevista realizada por las comisiones y por especialistas, así como en su momento la interposición de un recurso de protección constitucional por parte de un aspirante, que posteriormente se desistió, pero en su momento hizo valer diversos agravios, es que se considera no factible continuar con un procedimiento viciado, por lo que a criterio de los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política es que se debe de iniciar con un nuevo procedimiento, en el que se cumplan los lineamientos, así como la sociedad civil esté en aptitud de participar, a efecto de que se elija a los aspirantes que sean idóneos y cumplan con los requisitos legales. Por tal motivo, se debe instruir a las comisiones competentes realicen el procedimiento correspondiente. El procedimiento efectuado conforme a la convocatoria publicada el día 26 de junio del año 2015 no se ajustó a la consulta pública requerida por el artículo 102, apartado B, octavo párrafo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Junta de Coordinación y Concertación Política se permite someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 54, fracción 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, tercera, quinta, fracción primera, séptima y novena, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la 62ª legislatura acuerda dejar sin efecto la convocatoria publicada en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en el Sol de Tlaxcala y en la página de Internet del Congreso del Estado el día 26 de junio del año 2015, así como las bases y fases desarrolladas y todas aquellas actuaciones realizadas por las Comisiones Ordinarias de Derechos Humanos y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. De igual manera, se dejan sin efecto todos los acuerdos aprobados por el Pleno de esta soberanía inherentes a la elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, con excepción del acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 5 de agosto del año 2015, por cuanto hace a la prórroga implícita de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Segundo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se instruye a las comisiones de derechos humanos,
grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes, y la de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, a efecto de que en esta fecha presenten el dictamen que contenga la convocatoria para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presidente de la misma. Tercero, el presente acuerdo entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno del Congreso del Estado. Cuarto, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado. Dado en la sala de comisiones Xicotencal Atzayacatzin del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotencal, a los 8 días del mes de mayo de 2017. Diputado Mariano González Aguirre, presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Diputado Nahum Atonal Ortiz, presidente de la Mesa Directiva. Diputado Alberto Amaro Corona, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Carlos Morales Vadillo, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputado Delfino Suárez Piedras, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Socialista. Diputado Fidel Águila Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista. Diputada Sandra Corona Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho, representante del Partido Morena. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, representante del Partido Nueva Alianza Ciudadana. Y diputado Jesús Portillo Herrera, representante del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor presidente. Se somete a votación la propuesta con proyecto de acuerdo dado a conocer. Quienes estén a favor, porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta con proyecto de acuerdo por mayoría de votos y se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al diputado Ignacio Ramírez Sánchez, en representación de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, proceda a dar lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que se emite la convocatoria para elegir a los integrantes del Consejo Consultivo y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 12 de junio de 2017 al 11 de junio de 2021. Con el permiso de la mesa. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue instruido presentar el dictamen con proyecto de acuerdo que contenga la convocatoria para la elección de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y presidente de la misma. En cumplimiento a la determinación de la Presidencia de la Mesa Directiva cuanto hace al desahogo del turno correspondiente, con fundamento en los artículos 78, 81 y 82, fracciones 7 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 7 y 20, 38, 44, 57, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes considerandos. Primero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de leyes, decretos o acuerdos. Segundo, que el artículo 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
faculta a las comisiones dictaminadoras para convocar abiertamente a las personas interesadas para que se inscriban y seleccionen a las personas que aspiren a integrar el Consejo Consultivo de carácter honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a presidir la misma. Por lo tanto, el procedimiento que se instaure deberá respetar el derecho de audiencia de los participantes y para tal efecto deberán de comparecer ante las comisiones. Tercero, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, de 10 de junio del año 2011, se estableció en el artículo 102, apartado B, lo siguiente: los integrantes del Consejo Consultivo y de titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. En esta tesitura se debe poner énfasis en la consulta pública y que sea transparente el proceso. La participación de la sociedad civil es fundamental para llevar a cabo el procedimiento de renovación. En consecuencia, se otorgará audiencia pública a las organizaciones sociales y civiles para que den su punto de vista y expresen sus opiniones acerca de los aspirantes, la situación actual y retos que enfrenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como asegurar que conozcan los perfiles de todos los aspirantes, tanto los diputados como la sociedad en general. Se publicará en la página de internet del Congreso del Estado la síntesis curricular, obviamente exceptuando los datos personales como domicilio y número telefónico. Cuarto, la 61ª legislatura implementó un procedimiento de renovación de los integrantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como del titular de la misma, en el que comenzó el día 23 de junio del año 2015, es decir, hace casi 2 años, en el que hubo irregularidades, vicios, 2 evaluaciones, una en la que asisten todos y otra en la que asisten solo unos cuantos, así como otros errores, por lo que el Pleno del Congreso ha decidido dejar sin efecto las actuaciones realizadas por esa legislatura y ha instruido que las comisiones dictaminadoras emitan la convocatoria y realice un nuevo procedimiento, por supuesto apegado a derecho y cumpliendo con la normatividad vigente en materia de derechos humanos. Esto permitirá tener pleno conocimiento de todas las actuaciones y estar en aptitud de no repetir errores y vicios que se cometieron en el anterior procedimiento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, estas comisiones se permiten someter a la consideración de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de acuerdo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45 y 54, fracción 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3.5, fracción primera, 7 y 9, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 8, 9 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La 62ª legislatura aprueba la convocatoria que regula el procedimiento de elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, para quedar como sigue. La 62ª legislatura, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 28 y 96, párrafo quinto y sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como los diversos 7, 8, 9, 10 y 10 bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las comisiones de puntos constitucionales, gobernación y justicia de asuntos políticos y la de derechos humanos, grupos vulnerables y derechos de niñas, niños y adolescentes, convoca a todas las personas que estén interesadas y reúnan los requisitos, se registren como aspirantes, así como a las asociaciones civiles y organizaciones sociales, asociaciones y colegios de profesionistas a que propongan aspirantes para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o para integrar el Consejo Consultivo de la misma, para el periodo comprendido del día 12 de junio de 2017 al 11 de junio del año 2021, de acuerdo a las siguientes bases. Primero, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la persona que sea elegida como presidente del organismo constitucional autónomo deberá cumplir con lo previsto en el citado numeral y con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ocupará el cargo para el periodo comprendido del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021 y será designado por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso. Los integrantes del Consejo Consultivo serán designados por el voto de la mayoría de los diputados presentes. En ambos casos se realizará un procedimiento de consulta pública que en todo momento será transparente y se apegará a los términos y condiciones que determinará la legislación correspondiente. Segunda, la persona que resulte designada presidente podrá ser reelecta para otro periodo igual. Tercera, para los efectos de esta convocatoria se entenderá por comisiones a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuarta, las comisiones otorgarán derecho de audiencia pública a las organizaciones sociales interesadas en la defensa de derechos humanos, a los organismos públicos y privados promotores o defensores de derechos humanos, así como a cualquier persona interesada. El día 19 de mayo de la presente anualidad, en un horario de 10 a 14 horas en el Salón Blanco del Congreso del Estado, con la finalidad de escuchar su perspectiva sobre los retos que debe enfrentar la Comisión Estatal de Derechos Humanos, situación actual de esta y el perfil tanto del titular como de quienes integrarán el Consejo Consultivo de esta. De igual manera, se les otorgará el derecho de opinar acerca de cualquier aspirante, así como de realizar algún pronunciamiento sobre el procedimiento, bajo el formato que establezcan las comisiones. Quinta, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 96, párrafo quinto y sexto de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 8 y 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cada aspirante, según corresponda, deberá cumplir con los requisitos siguientes. A. Para integrar el Consejo Consultivo, primero, ser mexicano y ciudadano tlaxcalteca, o en su caso, habitante del Estado, con una antigüedad de 5 años a la fecha del nombramiento. Segundo, estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Tercero, tener cuando menos 30 años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de 65 años. Cuarto, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por la comisión de algún delito doloso, no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos, ni haber sido objeto de recomendación por parte de los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos. Quinto, contar con título y cédula profesional de licenciatura. Sexto, al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del municipio. Séptimo, no haber sido gobernador o servidor público de primer nivel en la administración pública estatal, procurador general de justicia, diputado local, senador, diputado federal o presidente municipal durante el año previo a su designación. Octavo, no ser ministro de culto religioso. Noveno, no ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país. Y décimo, al momento de la designación, no desempeñar cargo de dirección nacional o estatal de algún partido político. B. Para ser presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, primero, ser mexicano ciudadano tlaxcalteco, en su caso habitante del Estado, con una antigüedad de 5 años a la fecha del nombramiento. Segundo, estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Tercero, tener cuando menos 35 años de edad el día del nombramiento y no ser mayor de 65 años. Además, contar con experiencia en materia de derechos humanos. Cuarto, gozar de buena reputación, no haber sido objeto de recomendación por algún organismo público defensor de los derechos humanos en México, condenado por la comisión de algún delito doloso, ni estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Quinto, ser licenciado en Derecho con título y cédula profesional o cualquiera otra carrera afín a las ciencias sociales o humanísticas. Sexto, al momento de la designación no ser servidor público de la Federación, del Estado o del municipio. Séptimo, no haber sido gobernador o servidor público
de primer nivel en la Administración Pública Estatal, Procurador General de Justicia, diputado local, senador, diputado federal o presidente municipal durante un año previo a su designación. Octavo, no ser ministro de algún culto religioso. Y noveno, no ser miembro activo del Ejército y Fuerzas Armadas del país. Sexta, para la comprobación de los citados requisitos en la base anterior, cada aspirante deberá entregar la siguiente documentación. Se pide a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona continúe con la lectura. Séptimo, no haber sido gobernador. En documentación. A. Para ser integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 1. Acta de nacimiento en copia certificada expedida por la autoridad competente. 2. Identificación oficial válida en copia simple. 3. Constancia de erradicación. Puesto de la y soberano de clase. Quinta, copia certificada del notario público o original del título y cédula profesional que acrediten que cuenten con licenciatura. Sexta, carta de compromiso en la cual manifieste que en caso de ser propuesto en el dictamen de validación que se presente por las comisiones ante el Pleno, para los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cumplirá en tiempo y forma con el requisito previsto en la fracción sexta del artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Séptima, manifiesto bajo protesta de decir verdad, de cumplir con los requisitos previstos en la fracción 2, cuarta, séptima, octava, décima del artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, anexarán los documentos siguientes. Carta de exposición de motivos, dirigida al Congreso del Estado en 2 cuartillas como máximo, en letras Arial número 12. Programa de trabajo con un máximo de 5 cuartillas en hoja tamaño carta con una letra Arial en número 12. Síntesis curricular en 1 cuartilla. Disco compacto que contenga la versión pública digital de la síntesis curricular, así como la carta de exposición de motivos y programa de trabajo, todo en forma PDF. En caso de ser propuesto por alguna de las asociaciones civiles y organizaciones sociales, asociaciones y colegiados de profesionistas, deberán presentar el documento mediante el cual lo proponen. En el caso de que lo manifieste bajo protesta, es decir, verdad, por el aspirante resulte falso, el Congreso del Estado se reserva el derecho de revocar su solicitud y procederá penalmente. Para presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 1. Acta de nacimiento en copia certificada expedida por autoridades competentes. 2. Identificación oficial válida en copia simple. 3. Constancia de erradicación expedida por autoridades competentes en la que especifique el tiempo de erradicación para el caso de los aspirantes que se encuentran en el segundo supuesto de fracción 1 en el artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o que se encuentren en el supuesto de la fracción 3 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Cuarta, síntesis curricular en 1 cuartilla, en la que se cite los conocimientos y en su caso experiencia en materia de derechos humanos,
anexado los documentos en los que acredite la original o en copia certificada. Quinta, carta de antecedentes no penales vigente, expedida por la Procuraduría General de Justicia del Estado. Sexta, copia certificada del notario público original del título cédula profesional, que acredite que cuente con una licenciatura de Derechos en cualquier otra carrera o fin de las ciencias sociales o humanísticas. Séptima, carta compromiso de la cual manifieste que en caso de ser propuesta en el dictamen de validación que se presente por las Comisiones Unidas ante el Pleno para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cumplirá en tiempo y forma con el requisito previsto de la fracción sexta del artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y octava, manifiesto bajo protesta de decir verdad de cumplir con los requisitos previstos en la fracción 2, cuarta, séptima, octava, novena del artículo 10 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Además, anexar los documentos siguientes: carta de exposición de motivos dirigida al Congreso del Estado en 2 cuartillas como máximo en letras Arial número 12. Programa de trabajo con un máximo de 5 cuartillas de hoja tamaño carta con una letra Arial en número 12. Disco compacto que contenga la versión pública de la síntesis curricular, así como la carta de exposición de motivos y programa de trabajo, todo en forma PDF. En caso de ser propuesta por algunas de las asociaciones civiles y organizaciones sociales y colegiados de profesionistas, deberán presentar el documento mediante el cual lo proponen. En el caso de que en caso de que lo manifestado bajo protesta, es decir, verdad, por el aspirante resulte falso, el Congreso del Estado se reserva el derecho de revocar su solicitud y proceder penalmente. Fases del proceso de elección. 1. Recepción de solicitudes y documentación se efectuará los días 12 y 15 de mayo del presente año en un horario de 8 a 20 horas. En la oficina que se ocupa la secretaria parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, debiéndose entregar al solicitante el acuse de recibido de la solicitud, al que se le imprimirá el folio de participante que corresponda al cargo que aspira. 2. De los requisitos de elegibilidad, concluido el plazo para recepción de documentos por el conducto de la secretaria parlamentaria del Congreso del Estado de Tlaxcala, se publicará los estrados de la misma y en la página de internet del Congreso del Estado. La lista con los nombres y folios correspondientes a los aspirantes que se hayan inscrito en la presente convocatoria y las comisiones procederán a verificar el cumplimiento de los requisitos legales señalados en esta convocatoria y en su caso determinará proceder a publicar el listado de aspirantes que cumplan con los mismos requisitos el día 18 del mes de mayo del presente año, así como se le indicará el día en que comparecerán en la página de internet del Congreso, así como se fijará en los estados de la Secretaría Parlamentaria. 3. Comparencia de los aspirantes e integrantes del Consejo Consultivo de carácter honorífico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos asistirá a una comparecencia ante las comisiones a efectuarse los días 22 y 23 de mayo a partir de las 9 horas, a la cual se realizará en el Pleno del Congreso del Estado, ante la presencia de los medios de comunicación, asociaciones y organizaciones civiles y público, y en general en su sínodo integrado por 3 especialistas en la materia de derechos humanos, cuya intervención de este último será no vinculatoria en las determinaciones de las comisiones o del Pleno. 4. Comparecencia de los aspirantes a presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se practicará por los integrantes de las comisiones, a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad señalados en esta convocatoria.
Los aspirantes se presentarán con 15 minutos de anticipación a la hora señalada en las instalaciones del Pleno del Congreso del Estado. Los días 24 y 25 de mayo a partir de las 9 horas con una identificación oficial, credencial del lector o pasaporte o cédula profesional, conforme les sea señalado a los participantes. Dicha comparecencia se realizará ante la presencia de los medios de comunicación, asociaciones y organizaciones civiles, público en general y en un sínodo integrado por 3 especialistas en materia de derechos humanos, cuya intervención de este último será no vinculatoria en las determinaciones de las comisiones o del Pleno. Reglas generales de las comparecencias. El formato de las comparecencias de los aspirantes presidentes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, integrantes del Consejo Consultivo, de la misma serán determinadas por las comisiones. Las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa de los derechos humanos, así como cualquier persona podrá presentar preguntas ante la Secretaría Parlamentaria de este Congreso desde la publicación de esta convocatoria hasta las 8:30 horas del día 22 de mayo del año en curso. Para el caso de aspirantes a consejeros de Consejo a Consultivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para el caso del presidente de la misma hora del día 24 de mayo del presente anualidad, el mecanismo para que estas preguntas puedan ser tomadas en la comparecencia a los aspirantes será conforme lo definan las comisiones. A efecto de propiciar ponderaciones basadas en criterios específicos y elementos objetivos de los integrantes de las comisiones que formulen preguntas por sí o a través del sínodo, podrán abandonar el término de las atribuciones constitucionales y legales de las Comisiones Estatal de Derechos Humanos, así como los requisitos indicados para ser integrantes del Consejo Consultivo o titular. Los temas siguientes: A. Antecedentes académicos y especializados en materia de derechos humanos. B. Méritos y experiencia profesional en el ámbito de la protección, observación, estudios, divulgación de los derechos humanos. C. Conocimiento y referencias de aplicación de los estándares más altos de materia de derechos humanos. D. Manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Y E. Sobre los artículos de la sociedad civil, el Estado de Comisión Estatal de Derechos Humanos en la consecución de los fines de la protección, observación, promoción, estudio, divulgación de los derechos humanos. Quinta, del dictamen fundado y motivado. Las comisiones considerado la experiencia de los aspirantes, su prestigio, trayectoria, buena forma y programa de trabajo, así como el desenvolvimiento durante la comparecencia, emitirá el dictamen correspondiente fundado y motivado, mediante el cual se valide el proceso de elección del presidente e integrantes del Consejo Consultivo, ambos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que aparecerá los nombres de los aspirantes que resulten idóneos para el cargo y por lo tanto puedan ser objeto de la designación prevista en el artículo 96 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Séptima, el Pleno del Congreso del Estado elegirá a quien presidirá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los integrantes del Consejo Consultivo, con base el dictamen que presenten las comisiones. Octava, las comisiones se reservan el derecho de verificar la autenticidad de la documentación que presenten los aspirantes en cualquier momento y por los medios que estime pertinentes hasta la conclusión del proceso de elección. Novena, los casos no previstos en esta convocatoria serán resultados por las comisiones y sus decisiones serán inapelables. Décima, el presente proceso de elección podrá dejarse sin efecto por acuerdos
en su caso emita el Pleno del Poder Legislativo. 11ª. Los diputados integrantes de la 62ª legislatura tendrán acceso en todo momento a los expedientes de los aspirantes y estar presentes en la fase del proceso de elección. 12ª. La devolución de la documentación original exhibidos por los aspirantes se realizará 3 días hábiles posteriormente de la designación. Dicho trámite lo deberá realizar los aspirantes en la Secretaría Parlamentaria en un horario de 8 a 17 horas. 13ª. Una vez aprobada por el Pleno de este Poder, publíquese en esta convocatoria en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en los periódicos de mayor circulación, medios de comunicación digital y en la página de Internet del Congreso del Estado. Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 9 días del mes de mayo del año 2017, por la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables y Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes. Presidenta Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputado Alberto Amaro Corona vocal, diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis vocal, diputada Sandra Corona Padilla vocal. Y por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gubernamentales y Justicia y Asuntos Políticos, diputado Ignacio Ramírez Sánchez, presidente. Diputada Floria María Hernández Hernández, vocal. Y diputada Sandra Corona Padilla, vocal. Diputado Carlos Morales Badilla, vocal. Diputado Agustín Nava Huerta, vocal. Y diputado Fidel Águila Rodríguez, vocal. Y diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, vocal. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. A nombre de la 62ª legislatura y en particular de la diputada Heréndira Cova Brindis, le damos la bienvenida a los ciudadanos de la comunidad de La Soledad del municipio de Calpulalpan que nos visitan este día. Bienvenidos, buenos días. Queda de primera lectura el dictamen con proyecto de acuerdo presentado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Por economía legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos y en consecuencia se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de acuerdo y se procede a su discusión, votación y en su caso aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen de proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra de que deseen referirse al dictamen dado a conocer. En vista de que ningún diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de acuerdo
dado a conocer se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 19 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de acuerdo por mayoría calificada de votos y se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su publicación correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se procede a la elección de los integrantes de la Comisión Permanente que fungirá durante el primer periodo de receso del primer año de ejercicio legal de esta legislatura, comprendido del 16 de mayo al 31 de julio de 2017, y se pide a los ciudadanos diputados que al escuchar su nombre emitan su voto depositando la cédula correspondiente en la urna instalada para tal fin. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuatecón Cicuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta.
Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Diputada Erendira Olimpia Cova Brindis. Se pide a los ciudadanos diputados secretarios de la mesa directiva procedan a efectuar el cómputo e informen de su resultado. Ciudadano diputado presidente, el resultado de la votación es el siguiente: 16 votos para el presidente a la diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, 16 votos para el primer secretario al diputado Enrique Padilla Sánchez, 16 votos para el segundo secretario al diputado César Freddy Cuatecónzi Cuautli, 16 votos para vocal a diputado Dulce María Hortensia Mastranzo, 6 abstenciones. Se pide a todos los presentes ponerse de pie. De acuerdo con el resultado del cómputo efectuado, se declaran integrantes de la Comisión Permanente de este Congreso
A los ciudadanos diputados. Presidente, Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Primer secretario, Enrique Padilla Sánchez. Segundo secretario, César Freddy Cuateconzi Cuautle. Vocal, Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Mismos que funcionarán del 16 de mayo al 31 de julio de 2017 con cargo a la protesta de ley que rindieron el 30 de diciembre de 2016. Favor de tomar asiento. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la secretaria proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 9 de mayo de 2017. Oficio que dirige la licenciada Leticia Ramos Cuautle, magistrada de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del cual remite el informe mensual de actividades realizadas durante el mes de abril de 2017. Oficio que dirigen la licenciada Marlene Alonso Meneses, comisionada presidente, licenciado Francisco José Morones Servín Canales, comisionado, y el maestro José David Cabrera Canales, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, a través del cual presentan iniciativa de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Tlaxcala. Oficio que dirige el licenciado Tito Cervantes Cepeda, Procurador General de Justicia del Estado, a través del cual solicita copia certificada en 10 tantos del acta de sesión relativa a la toma de protesta del suscrito al cargo de Procurador General de Justicia del Estado. Oficio que dirige la Contadora Pública María Guadalupe Zamora Rodríguez, Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, a través del cual presenta renuncia con carácter de irrevocable al cargo de Contralor General. Oficio que dirige la TSU Lucía Rojas González, síndico del municipio de Ixtenco, a la Contadora Pública María Isabel Delfina Maldonado Texle, auditora del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a través del cual solicita fijar día y hora para comparecer ante el órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado a efecto de firmar la cuenta pública correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirige Faustino Karim Molina Castillo, presidente municipal de Amajac de Guerrero, a través del cual solicita copia del acta de sesión donde se dio lectura en el Pleno del Congreso el Plan de Desarrollo Municipal de dicho municipio correspondiente a la administración 2017-2021. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda: del oficio que dirige la magistrada de la segunda ponencia de la Sala Civil Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, túrnese a su expediente. Del oficio que dirigen la comisionada presidente y los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y a la de Información Pública y Protección de Datos Personales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el Procurador General de Justicia del Estado, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía de respuesta a lo solicitado. Del oficio que dirige la Contralor General del Instituto Electoral de Tlaxcala, túrnese a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la síndico del municipio de Ixtenco, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Amajac de Guerrero, se instruye al secretario parlamentario de esta soberanía de respuesta a lo solicitado. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Carlos Sánchez García.
Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, público en general que hoy nos acompaña en este recinto legislativo, medios de comunicación, acudo ante esta tribuna para compartir algunas reflexiones sobre la importancia que tiene la festividad del Día de la Madre. El festejo, con más de 100 años de tradición en México, fue instituido por un destacado periodista inspirado en la celebración realizada en Estados Unidos. Fue en 1922 cuando Rafael Alducin, periodista poblano, emulando la tradición estadounidense, instauró el 10 de mayo como el día para celebrar a la madre, pues para él homenajear a las mamás era necesario. Sin embargo, de manera contrastante, existen madres de familia que tienen muy poco que celebrar, principalmente las que lo hacen asumiendo también el rol de padre. Se tienen que enfrentar a la precariedad económica, a la desigualdad laboral y a la discriminación en diversos ámbitos para decidir ser mamás y trabajadoras en un país como México, que aún no tiene dignificada la maternidad. Son cabezas de familia maltratadas, discriminadas, violentadas en sus derechos humanos, vejadas y menospreciadas en sus centros de trabajo. Es este el rubro donde debemos poner especial atención y emprender una lucha contra la desigualdad que día a día viven estas mujeres. En nuestro país residen 40.8 millones de mujeres adultas, de las cuales 7 de cada 10 han tenido al menos un hijo. Sin embargo, la maternidad está sumida en un olvido histórico, pues actualmente muchas madres viven en pobreza. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, misma que señala que 2 de cada 10 madres solteras están propensas a entrar en un ámbito de pobreza extrema. 35% de las mujeres con hijos trabajan en el sector informal, por lo que no cuentan con acceso a servicios de seguridad social ni un sueldo garantizado mensualmente que les permita el desarrollo de sus hijos. Además de que por obviedad resulta imposible prepararse profesionalmente. Por lo que desde esta tribuna exhorto a todos los que estamos inmiscuidos en el ámbito de gobierno a contribuir de manera efectiva para cambiar estas difíciles condiciones en que se desarrollan las madres tlaxcaltecas trabajadoras. Se deben diseñar políticas públicas encaminadas a asegurar una maternidad segura y digna para las tlaxcaltecas. Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a cada una de las madres tlaxcaltecas, aquellas amas de casa, profesionistas, servidoras públicas, comerciantes, que sacrifican el tiempo de crianza con sus hijos por buscar el sustento diario. Sin duda, estas madres merecen un reconocimiento especial, y todos los días. Es cuanto. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, buenos días. Mañana será un día muy especial para todas las que tienen la dicha de tener a su mamá, esperándolos en casa. Por eso quiero dedicarles a todas ellas unas bonitas palabras. Se han escrito miles de versos, palabras y poesías, pero nunca han sido suficientes para describir todo el agradecimiento y el amor que sentimos por ellas, porque en nuestra madre siempre podremos confiar y en su cariño nos harán sentir feliz en todo momento. Felicito a todas las madres trabajadoras del Estado, a mis compañeras diputadas y personal del Congreso, por su incansable labor de adecuar desde sus hogares a las mujeres y a los hombres que harán de este un Tlaxcala y un México mejor. Y adicionalmente, para responder a sus obligaciones profesionales con la sociedad. Desde esta tribuna hago un llamado a los actores sociales, públicos y privados, por el respeto, la igualdad y no la discriminación a las mujeres embarazadas y que no son madres de familia.
por ser ejemplo de lucha, perseverancia, compromiso y amor, desinteresado por los demás. Un día no basta para decirles a nuestra mamá lo importante que es para nosotros. Todos los días debemos decirle cuánto la queremos y hacer que se sienta orgullosa de nuestras acciones. De todo corazón, que pasen un feliz Día de la Madre. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, diputada. En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la... Perdón. Se concede el uso de la palabra al diputado Humberto Cuauhtémoc. Con el permiso de la mesa, presidente, compañeros diputados y diputadas que integran esta 62ª legislatura en el Congreso del Estado, medios de comunicación y público en general. Un saludo muy especial para ti, que no solo eres un ser humano, sino también una excelente mujer que día a día se transforma para darle un bienestar a tu familia. No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar lo mucho que significa ser madre. El grado y calidad de sentimiento, bondad, ternura, lección y amor que nos dan por eso y más. Gracias y que sean muy felices, madres. Es cuanto, señor presidente. Espero que ahora sí. En vista de que ningún diputado desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. 1. Lectura del acta de sesión anterior. 2. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. 3. Asuntos generales. Y agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11:54 del día 9 de mayo de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 11 de mayo de 2017, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sí?